causas de consulta médica que representa cerca del 1% de la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial. Hablando de 1% es alto. ¿Aló? ¿Cómo está? Que causa mucha destrucción articular. La destrucción articular va a originar deformación. Y esas deformaciones vamos a ver clínicamente con cambios a nivel de desviación de los dedos, cambios a nivel de la alineación, como formación de dedos en cuello de cisne, dedos en cuello de botón, dedos en cuello de ojal, ¿no? Dedos en seta. Todos estos cambios que se producen son prácticamente destrucción del cartílago articular o alteración de la articulación que va a originar cambios estructurales que no van a ser reductibles y que van a quedar como secuela. ¿Qué sucede? Entonces, si entendemos que la artritis reumatoidea tiende a comprometer muchas articulaciones, tanto articulaciones grandes y pequeñas, y que va a producir cambios que van a quedar como secuelas, entonces es imperativo hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad. Dos signos principales o signos clínicos que nos pueden ayudar a pensar en que una artritis reumatoidea se está desarrollando: la presencia de artralgias o poliartralgias y la historia de rigidez. Dos signos si en sus pacientes o familiares, amigos, que presenten dolores poliarticulares más rigidez matutina mayor de 1 hora, puede ser un indicativo inicial que pueda estar desarrollando una artritis reumatoidea. Pero para definirlo más claramente existen ciertos criterios diagnósticos. Estos criterios diagnósticos del 2012 entre el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea de Lucha contra la Artritis ya lo han definido en criterios por el conteo articular, por las pruebas de laboratorio, por también el tiempo de enfermedad. Entonces, si sumamos criterios, sí podemos decir, efectivamente este paciente tiene una artritis reumatoidea. Entonces, dentro de las pruebas de laboratorio, recuerden que son importantes para ayuda diagnóstica. Tenemos dos marcadores, que es el factor reumatoideo y el anticuerpo anticitrulinado. Muy bien. Anticuerpo anticitrulinado o anti-CCP. Una vez definido el diagnóstico, entonces el siguiente paso es empezar un tratamiento rápidamente. Y aquí existen muchas opiniones de que antiguamente se pensaba que el tratamiento iba a ser de forma escalonada, progresivo, hasta llegar a encontrar la combinación de medicamentos que le puede ayudar a controlar la artritis, cosa que ya en la actualidad no se usa, porque para el tiempo de que empiezas con usos de antiinflamatorios o corticoides y llegar recién a una droga que va a detener la enfermedad, probablemente vas a pasar muchos meses de tratamiento y la enfermedad no te va a perdonar, te va a erosionar, te va a destruir o te va a deformar. Entonces empezamos ya tempranamente con un inicio de una droga modificadora de enfermedad, conocidos como DMARDs, ¿no? DMARS, DMARDs. Esas drogas lo que van a hacer es, van a tratar de bloquear el efecto final de destrucción en la articulación a través de inhibición, ya sea celular, en el caso de los leucocitos, en el caso de los linfocitos, o van a alterar a nivel de las células plasmáticas o células presentadoras, o van a actuar a nivel de la parte final en la membrana sinovial. Entonces estos DMARDs que vamos a conocer, dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el metrotexate, ¿no? Tenemos la sulfasalacina, tenemos la leflunomida. Lo que buscan su efecto es, a nivel de bloqueo del crecimiento o proliferación de los linfocitos, frenar para que su acción no llegue al final a producir mayor estímulo inflamatorio dentro de la articulación y por lo tanto no haya destrucción. Pero ¿qué sucede cuando usamos los DMARDs? Si bien es cierto, son drogas que nos van a ayudar para controlar la enfermedad misma, también tenemos el efecto tóxico o el efecto deleterio que puede ocurrir en estas drogas. Sabemos que muchos de estos medicamentos tienen un metabolismo a nivel del hígado y por lo tanto este efecto a nivel del hígado me puede producir hepatotoxicidad. Y esto lo vamos a encontrar con las pruebas de laboratorio, básicamente transaminasas, que se van a disparar en sus valores. Por lo tanto,
Cuando yo uso un paciente metrotexate, leflunomida o sulfasalazina, tengo que monitorizar las enzimas hepáticas para que el paciente no llegue a un efecto tóxico. ¿Okay? Pero también tiene efecto tóxico a nivel de la serie roja y serie blanca, produciendo leucopenia y produciendo anemia. Por lo tanto, el monitoreo no solamente va a ser a nivel de la parte hepática, sino también a la parte hematológica. Podemos encontrar neutropenias, linfopenias, podemos encontrar leucopenias, anemia, y muchos de los casos, debido a la enfermedad crónica de la artritis reumatoidea, el paciente ya tiene anemia. Una anemia normocítica, una anemia normocrónica, que vendría a ser una anemia debido a una enfermedad crónica. Pero la anemia que se produce en el caso de los pacientes usuarios de metrotexate va a competir por la vía de los folatos. Por lo tanto, la depresión de folatos que se origina debido al uso de metrotexate me va a originar otro tipo diferente de anemia, que vendría a ser una anemia de tipo megaloblástica. ¿Estamos? La anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. Pero también existe anemia megaloblástica por deficiencia de, ¿recuerdan? De B12, así es, de B12. Ya, en este caso va a ser por folatos, no por B12. Es por eso que los pacientes, como habrán visto, que están usando metrotexate, están usando adicionalmente ácido fólico, ¿cierto? Hay que suplementarle 5 miligramos de ácido fólico o ácido folídico, cualquiera de las dos formas, para poder mantener una homeostasis a nivel de esta vía y evitar los problemas de anemia. Pero el metrotexate también tiene otra peculiaridad a nivel de las células germinativas, y por lo tanto en el caso tanto de mujeres puede producir infertilidad y en los varones igual. Entonces, infertilidad de mujeres, y las mujeres que ustedes han visto que están con artritis reumatoidea, ¿qué edad más o menos promedio empiezan su enfermedad? Posmenopáusica. ¿Posmenopáusicas? La que han visto ahorita antes de irse al consultorio, ¿qué edad cree que tenía esta paciente? ¿30? ¿25? ¿Quién ha visto la más joven? ¿Quién ha visto? 25. ¿La más joven? La artritis reumatoidea empieza a temprana edad. Entre 25 y 35 años es la mayor cantidad de pacientes que presentan artritis reumatoidea. Pero si lo bajamos de edad, entre los 18 y 45 años de edad, ya estamos agarrando un buen grupo de pacientes. Entonces, esta edad es una edad todavía de edad fértil. Por lo tanto, cuando usamos metrotexate, podemos causar infertilidad en ellos. Y hay que tener un poco de cuidado. ¿Ya? Explicarle las consecuencias del uso de medicamento a largo tiempo. ¿Qué cosas hacemos cuando queremos que la paciente salga gestando? Lo que hacemos es suspendemos el metrotexate unos 10 meses previos, porque tiene un efecto acumulativo del medicamento, y para evitar los problemas de teratoxicidad que se originan por el fármaco. ¿Ya? Problemas hepáticos, problemas hematológicos, problemas de infertilidad. Los problemas de idiosincrasia también pueden ser propias por el uso de metrotexate, pero también existe otro efecto tóxico a nivel pulmonar que tenemos que tener cuidado. Si ustedes van viendo, el medicamento no es tan sencillo darle un medicamento y dejarlo a su libre albedrío que consuma. Tengo que monitorizar la parte pulmonar. Y metrotexate a nivel pulmonar puede producir un problema de neumonitis por metrotexate, o puede producir un problema que conlleva a la fibrosis también pulmonar. La artritis reumatoidea ya lleva fibrosis pulmonar. Y el metrotexate le podemos agregar un factor más como para que lleve este inconveniente. Por lo tanto, antes de empezar una terapia con metrotexate en los pacientes con artritis reumatoidea, tengo que monitorizar cómo están todas estas variables que estamos mencionando. Que puede haber toxicidad renal en mínima expresión, no es común. Que puede haber toxicidad cardíaca también en mínima expresión, pero principalmente lo que hemos mencionado, o toxicidad neurológica. Hay casos de reporte de problemas neurológicos. Ahora, ¿cuándo yo puedo dar un metrotexate? ¿Y cuánto es la dosis que yo debo dar metrotexate? El metrotexate es una molécula que en realidad es de fácil manejo, viene de dos formas de presentación, la vía oral y la vía inyectable.
Y normalmente la dosis que iniciamos son entre 7.5 miligramos y 25 miligramos de metrotexate. Más allá de 25 miligramos, estamos jugando con el umbral de la toxicidad del medicamento. Pero en neoplasias o ciertos tipos de cáncer sí se usa metrotexate, pero se usan dosis mucho más altas. ¿Ya? Para artritis reumatoidea usamos en ese rango entre 7.5 y 25. Y nosotros, cuando empezamos con la dosis más baja, vamos incrementando progresivamente la dosis de acuerdo a la respuesta del paciente. ¿Cómo medimos la respuesta de un paciente? A ver, ¿quién me ayuda acá? ¿Cómo puedo yo medir la respuesta de un paciente? Si mejora. ¿Cómo creen ustedes? Si mejora o no mejora. Pero ¿cómo mediría esa mejora? Con la inflamación baja. Si la inflamación baja. ¿Cómo yo podría ver si la inflamación baja? Es menos la rigidez que siente también. Parte podría ser viendo el tiempo de rigidez. Si antes tenía 2 horas y después me viene a la consulta y me dice tengo media hora, significa que tiene una buena respuesta. Por el dolor. ¿Podría ser a través de los marcadores? A través de marcadores, si sabemos que es una enfermedad sistémica, ¿qué marcadores podría pedir? ¿Cuál? Podría estar más bajo de la ¿Cuál? población. ¿Qué marcadores de inflamación conoces? ¿Factor reumatoideo? El PCR, interleuquina A, velocidad de sedimentación. Esos dos marcadores, proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, son de uso más común y continuo para evaluar y monitorizar el proceso de inflamación sistémica. ¿De acuerdo? La artritis reumatoidea es una enfermedad sistémica junto con el lupus y otros tipos de artritis. Son sistémicos, por lo tanto va a haber una respuesta del cuerpo con inflamación y se mide así. Entonces, su compañera dice, de acuerdo a la rigidez, ¿puedo medir? Sí, efectivamente, mi tiempo de rigidez puede bajar, llegar a una rigidez de 0. Significa que es una buena respuesta. ¿Puedo monitorizar a través del laboratorio con marcadores de inflamación, BSG y PCR? Sí, perfecto. Pero existen otras formas también de monitorizar. Cuando su compañera me dice, de acuerdo a la respuesta clínica que estaba viendo, me imagino que se está refiriendo a cuánto estaba inflamado antes y cuánto estaba inflamado ahora, desde el punto de vista de articulaciones. Si el paciente tenía 20 articulaciones inflamadas al inicio y que ahora tiene, por ejemplo, 2 articulaciones inflamadas, significa que la respuesta es adecuada, ¿cierto? Igual con el número de articulaciones dolorosas. Si antes tenía 20 articulaciones dolorosas y ahora tengo una articulación dolorosa, significa que mi tratamiento está siendo adecuado. Entonces, estos parámetros se van a traducir en escalas de actividad, en otras palabras. Las escalas de actividad más conocidas son el DAS-28 para la artritis reumatoidea. DAS-28. 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 Existen otras escalas, como el CDAI, 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 y el SDAI, que es el SC, no, disculpen, sí, el SCDAI. Pero de todas ellas, el DAS-28 es el que mejor monitorizamos al paciente con artritis reumatoidea. ¿Tiene plumón? ¿Plumón tiene? No. Entonces, si yo veo que mi escala de actividad, en este caso el DAS-28, ya, mejor. Si yo veo que mi paciente empieza con un DAS-28 bien alto y empiezo mi medicamento con 7.5 de metrotexate y lo revalúo a la siguiente consulta y mi DAS-28 no cambia, no mejora, entonces puedo incrementar la dosis de la medicación. De 7.5 puedo incrementar a 10. En la siguiente consulta, de acuerdo a la respuesta, puedo incrementar a 15 o 12.5, de acuerdo a la respuesta de cada paciente. Doy un parámetro de poder aumentar. ¿Cuánto puedes aumentar? Yo personalmente empiezo con 15 miligramos de metrotexate, creo que es algo
que muchos reumatólogos empezamos entre 10 y 15, no empezamos con 7.5. De frente a veces empezamos con 15 miligramos. Y sobre 15 miligramos vamos incrementando la dosificación de acuerdo a la respuesta. ¿Cuánto es el tiempo de respuesta de un metrotexate para un paciente? Va entre 4 a 6 semanas. Si el paciente a las 4 o 6 semanas después de usar el medicamento hay una poca respuesta, gracias. Hay poca respuesta después de 4 a 6 semanas, entonces modifico mi dosis. Es decir, la revolución sería 4 a 6 semanas. Así es, para modificar dosis del medicamento. ¿Con algún examen auxiliar o solamente examen físico? No. Habíamos visto que una forma de medir actividad del paciente es el DAS28 . Otra forma es el SEDAI y otra forma es el SDAI. ¿Ya? Existen otras escalas de evaluación. Si el paciente vino a la primera consulta y se le inició, por ejemplo, metrotexate, 15 miligramos semanal, en la siguiente consulta, que va a ser, yo sé que el metrotexate tiene un tiempo de efecto entre 4 a 6 semanas para ver el cambio de la respuesta al fármaco. Entonces quiere decir que en la siguiente consulta, que será al mes o mes y medio, voy a ver si la respuesta a través del DAS28 ha sido la adecuada. Si mi DAS28 empezó en esta primera consulta, el paciente empezó con un DAS en 6.20, en mi siguiente consulta veo la respuesta a la dosis de 15 miligramos y de repente mi DAS28 ha caído a 5.3. Todavía tengo un valor alto de actividad por la enfermedad misma. Entonces la pregunta sería, hay que conocer qué cosa mide el DAS28. ¿Ya? Y ahorita les explico qué es. Si a la tercera consulta, aquí ya le incremento la dosis, por decir, a 20 miligramos semanal. Y cuando el paciente viene en el DAS28, tiene un valor de 2.3, quiere decir que hay una buena respuesta terapéutica. ¿Cierto? Entonces, probablemente modifique o mantenga la misma dosis, o yo quisiera modificar o que este valor de actividad sea mucho menor. Por lo tanto, puedo incrementar mucho más la dosis. De repente puedo subir a metrotexate 25 miligramos semanal. Y de repente en el siguiente control vengo con un DAS en 1. Y el paciente cayó en remisión. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Que si nosotros no tenemos un parámetro de medición para ver la respuesta terapéutica, poco haríamos en estar haciendo o sobrecargando medicamentos. Ahora, uno puede usar solo una monoterapia como el metrotexate o puede usar terapias combinadas. Habíamos mencionado que existen fármacos que me van a actuar junto con el metrotexate: la sulfasalacina, la leflunomida. Estos medicamentos pueden actuar solos. Yo puedo empezar con sulfasalacina solo, puedo empezar con metrotexate solo, o puedo empezar con el flunomida, o puedo empezar combinados entre 2 drogas, o inclusive combinar las 3 drogas, de acuerdo al grado de actividad de la enfermedad. Obviamente, si tengo un alto grado de actividad, probablemente voy a ser un poco más agresivo con el tratamiento. Pero tengo que tener en cuenta que estas drogas pueden afectar al sujeto a nivel del hígado, a nivel de la parte hematológica y a nivel pulmonar.
Entonces tengo que tener un poco de cuidado. Tengo que monitorizar esto. ¿Ok? ¿Qué mide el DAS 28? Y el doctor me habló del DAS 28. ¿Qué es lo que mide? ¿Han escuchado? Mi grupo creo que sí ha escuchado DAS 28. ¿O no? Voy a hacer un olvidado. ¿Qué crees? ¿Quién sabe qué cosa mide el DAS 28? El DAS 28 son parámetros tanto clínicos y laboratorios. Evalúa el número de articulaciones inflamadas, como su compañera decía, inflamadas. Número de articulaciones dolorosas. Mide escala visual análoga del paciente. Y evalúa BSG o PCR. 4 parámetros, 3 parámetros de evaluación fácil y un parámetro de laboratorio. Es importante, por lo tanto, en la práctica conocer cómo se palpa una articulación inflamada. Hoy día he palpado articulaciones en pacientes y durante toda esta semana he estado palpando articulaciones también en pacientes para poder definir si esta articulación verdaderamente está inflamada o no. El número de articulaciones dolorosas se saca en el momento de la evaluación de las articulaciones. Si está, aparte de inflamada, dolorosa, para poder asignar un puntaje. Digamos que yo encontré 6 articulaciones inflamadas, 8 articulaciones dolorosas. La evaluación o escala de evaluación del paciente. ¿Qué cosa se mide? ¿Cómo se mide eso? ¿Alguna idea? ¿Cómo medimos la escala? ¿Saben qué cosa es la escala visual análoga? ¿Una idea? Perfecto. Si yo al paciente le doy en un papel una línea que mide 100 milímetros o 10 centímetros, le pido al paciente que me marque dónde pueda estar la mayor intensidad de su artritis. En este extremo, sin artritis, y acá artritis con alta actividad o bien inflamada. Entonces, en ese parámetro, el paciente me puede decir, mi artritis lo veo que está a este nivel y lo marca con una línea. Lo que se hace es, se mide esta distancia, ya sea en milímetros, puede medir, por ejemplo, 60 milímetros. Y entonces su escala visual análoga para ese paciente en ese movimiento es 60 milímetros. La velocidad lo puedo sacar de laboratorio, puede medir, por ejemplo, si es velocidad en 40 milímetros por hora. Y estos 4 parámetros se meten en una calculadora DAS que lo pueden bajar por internet fácilmente y les sale el score de actividad. Remisión, leve, moderado o alta actividad. Y así es sencillo. Se lo pueden aplicar tantas veces quieran al paciente. ¿Ya? Doctor, ¿pero cuántas articulaciones? ¿Cuántas articulaciones tenemos en verdad para evaluar? Vamos a ver, son 66 articulaciones, 68 articulaciones se puede evaluar. Se pueden evaluar todas, pero el DAS 28 le dice solamente evalúe 28 articulaciones. 28 articulaciones. ¿Cuáles son esas articulaciones? A ver, recordemos. Interfalángicas. Interfalángicas. Interfalángicas, distales o proximales. Proximales. ¿Y sale por qué no? ¿También? ¿Por qué no? Articulaciones distales. La artritis reumatoide no afecta a las interfalángicas distales. ¿Escucharon? Sí es. La artritis reumatoidea no afecta a las articulaciones distales, las interfalángicas distales. Por lo tanto, vamos a empezar a explorar a partir de las interfalángicas proximales. Las metacarpofalángicas, la muñeca, el codo, el hombro, la cadera y la rodilla. Si ustedes suman esos, vamos a contar 28 articulaciones. De esas 28 se escoge solo las que están inflamadas y dolorosas. Y entonces se mete en la calculadora y me bota un resultado. ¿Ya? ¿Tienen ustedes internet? ¿Algunos de ustedes?
Las 28, vamos a ver. Recuento de articulación. Ya, recuento de articulación. Hagamos un ejemplo con esos parámetros. Recuento de articulaciones dolorosas, 8. Inflamada, 6. Proteína C reactiva. No, este es velocidad de sedimentación. Pero usemos. A ver, proteína C reactiva. Puede ser cualquiera de los dos. Pongamos 40, que sea PCR. Por ahí, sí. Evaluación del paciente. ¿Cuánto le evaluó? 60 60. milímetros. ¿Cuánto sale? 5 puntos. 69. 69. Ese va a ser su basal de ustedes cuando el paciente esté empezando su artritis reumatoidea. Y de ahí cuando usan el metrotexate o cualquier otra droga, van a evaluar cómo va cayendo su DAS 28. ¿Ya? Es un parámetro práctico para ir conociendo cómo normalmente usamos los fármacos en consultorio. Ahora, el metrotexate tengo que monitorizarlo cada 3 meses, si se puede mensual en el paciente, tanto la parte hematológica y la parte hepática. ¿Ya? La parte pulmonar podremos hacer evaluaciones anuales, pero sería bueno inicialmente tener una radiografía de pulmones en estos pacientes para ver cómo está el parénquima pulmonar. Pero hay un parámetro que también tenemos que tener mucho cuidado. Si sabemos que tanto el metrotexate y otros medicamentos disminuyen un poco las defensas y en nuestro medio tenemos mucha tuberculosis, tenemos que descartar previamente, antes de iniciar el tratamiento, que el paciente no sea portador de una tuberculosis activa, porque así nos complicaría la cosa. Yo lo voy a inmunosuprimir al paciente y la tuberculosis probablemente se va a diseminar. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Y si el paciente tuviera VIH? Ahí también las cosas cambian. Porque un paciente con VIH no voy a poder usar inmunosupresores o drogas modificadoras de enfermedad. Me pueden bajar más las defensas. Se pueden usar dosis bajitas pero combinadas con otras cosas. Ya vamos a ver más adelante qué podemos usar en estos pacientes. Corticoides a dosis altas también te causan muchos problemas. Pacientes con tuberculosis y VIH. Dosis baja de corticoides, antiinflamatorios, y por ahí los antimaláricos pudieran tener un mejor asidero para el uso de estos pacientes con VIH y artritis. Afortunadamente, muchos pacientes con VIH, al estar inmunosuprimidos, la actividad de la enfermedad también te lo inmunosuprime. Acuérdense que el metrotexate y otras drogas van abocados a disminuir la respuesta inflamatoria, y el VIH va a alterar la respuesta también inflamatoria o la respuesta de defensas. Entonces vamos a tener una actividad menor en estos casos. ¿Ya? Entonces tranquilamente puedo usar antiinflamatorios, dosis baja de corticoides, por ahí un antimalárico me ayudaría o iría muy bien para evitar la replicación del virus, ¿no? La sulfasalacina es otro medicamento cuya dosis va sulfasalacina, viene de 500 miligramos la tableta y la dosis va de 1 gramo hasta 6 gramos.
Tiene también un efecto tóxico a nivel hepático, tiene un efecto tóxico a nivel hematológico, pudiera tener también un problema a nivel renal con el uso de estos fármacos. Tiene menos hepatotoxicidad que el metrotexate, es cierto, y puede producir también infertilidad, ¿ya? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con el uso el problema de metrotexate, disculpe, de la sulfasalacina, es las dosis fraccionadas, que hay que usarlo a veces cada 8 horas. A diferencia del metrotexate, que me había olvidado decirle que son dosis únicas y dosis semanales. Entonces es un poco más manejable para el uso de estos medicamentos en los pacientes. Otro medicamento que es la diflunomida. Viene de 20 miligramos y las dosis son únicas y de forma diaria. Se usa una dosis todos los días. Es parecido al metrotexate, también actúa a nivel de la vía de los folatos y puede producir anemia megaloblástica, y en ellos hay que suplementar ácido fólico y con las mismas repercusiones a nivel hepático, hematológico y pulmonar. Entonces, es otra droga más que usamos. Ahora, ¿qué dicen las guías normalmente? ¿Cuál de las drogas usar? En realidad se puede usar cualquiera de ellas, no hay predilección. Pero la droga más estudiada y más usada y más comercialmente usada es el metrotexate, y más fácil de manejar. Las guías te dicen, si tú a un paciente que después de haber usado cualquiera de estas 3 drogas, ha pasado 3 meses, has intentado controlar la enfermedad modificando la dosis mensualmente, y después de 3 meses no llegas a un estado de remisión a través de tu edad de 28, pasas a drogas de segunda línea. ¿Qué drogas de segunda línea tenemos? Hidroxicloroquina. Me había olvidado. Hidroxicloroquina. No. Antes de pasar a las drogas de segunda línea, habíamos dicho los DIMARS. Tenemos metrotexate, diflunomida y sulfasalacina. ¿Qué otros tenemos? Antimaláricos. Que tenemos la hidroxicloroquina, y la cloroquina. Inmunosupresores, como la azatioprina. Estos fármacos son los que inicialmente usamos en los pacientes que tienen artritis reumatoidea. DIMARS, los DIMARS se pueden combinar con antimaláricos, los DIMARS se pueden combinar con inmunosupresores, o los antimaláricos podemos combinar con inmunosupresores, o podemos hacer una combinación de estos. Después de 3 meses de haber hecho las combinaciones adecuadas sin llegar a un nivel tóxico por el medicamento, pasamos a un segundo nivel, que vendría a ser ¿Los corticoides? los corticoides. No, estamos hablando de drogas para artritis. Después vamos a hablar de corticoides y antiinflamatorios. Creo que tiene un seminario de corticoides, ¿no? Sí. ¿Ya lo han hecho ya? Sí. ¿Y de antiinflamatorios también? Sí. Después de esto, ¿qué usamos? Usamos las terapias biológicas. Las terapias biológicas. Dentro de las terapias biológicas tenemos diversos fármacos. Por ejemplo, los anti-TNF, los que actúan contra interleucina 6, los que actúan contra interleucina 1, los que actúan a nivel de linfocitos
lo que actúan en la célula presentadora. Con linfocitos. También lo que actúan contra interleuquina 6. Las terapias biológicas son drogas ya de segunda línea que usamos en aquellos pacientes que no responden al tratamiento convencional. Dicen las guías que normalmente uno lo puede usar después de 3 meses de haber probado los medicamentos y con una mala respuesta podemos pasar a un biológico. Algunos prefieren usarlo todavía después de 6 meses de haber intentado la combinación adecuada de fármacos y buscar inactividad de las plantas. ¿Cuál es el inconveniente de estas terapias biológicas? ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre terapias biológicas? ¿No? Las terapias biológicas, muchas de ellas son proteínas que pueden ser derivados de otro animal, ratones por ejemplo, o pueden ser proteínas humanizadas, ¿no? También combinado con suero humano y con suero de animal, de tal manera que la combinación puede originar menor respuesta inmune. Y hay otras que son químicamente producidos, ¿no? Lo que dicen quiméricos. Entonces la respuesta va a depender de cada uno de los distintos tipos de biológicos que podamos tener. Por ejemplo, en los anti-TNF tenemos el el etanercept, el infliximab, tenemos el golimumab, adalimumab. Estos 4, por no seguir mencionando más, son los que mejor actúan en artritis reumatoidea. La diferencia entre uno de ellos, entre estos, es que uno puede tener menor reacción alérgica y el otro mayor reacción alérgica. Uno puede producir mayor inmunosupresión, el otro produce menos inmunosupresión. Si ustedes se dan cuenta, mucho de la inmunosupresión a nosotros nos tiene siempre un poquito alertados porque la incidencia de tuberculosis es alta en nuestro medio. Entonces no debemos inmunosuprimir mucho a nuestros pacientes porque fácilmente pueden ser presa de una tuberculosis en un bus, en un tren, en una reunión o cuando visitan al hospital. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con ellos. Tanto el infliximab y el etanercept, que fueron los primeros anti-TNFs, son los que producían mayor inmunosupresión y son los que más eran productos más quiméricos, de tal manera que había mayor reacción alérgica. Los últimos, como el adalimumab y el golimumab, son humanizados, o sea, las proteínas se parecen a las sanguíneas de tal manera que no existe una reacción de rechazo y por lo tanto no se presentan anticuerpos neutralizantes, pero sí se dan. Por más que sean humanizados, sí hay la presencia de anticuerpos antineutralizantes. Y eso uno lo ve porque va a comenzar a perder potencia el medicamento conforme se va usando en la sucesión del esquema de tratamiento. ¿Qué sucede con las otras? Interleuquina 6. Interleuquina 6, sabemos que en el proceso de inflamación de una artritis reumatoidea, ¿ya han hecho artritis reumatoidea a propósito? ¿Clase? Todavía no. ¿Hoy día tienen? No, dijo que no. ¿No lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Con quién lo van a hacer? Con la doctora Vidal. Ah, ya, ok. Pero sí han hecho inmunología la semana pasada, ¿no? Sí. Ya. Cuando hablamos de inflamación en artritis reumatoidea, todos esos cambios estructurales tienen una respuesta a nivel de lo que es inflamación. En inflamación ocurre aumento del factor de necrosis tumoral, ocurre aumento de interleuquina 1, aumento de interleuquina 6, aumento también de otras citoquinas adicionales. Pero esas citoquinas que les he mencionado, al estar incrementadas, van a originar estimulación de otras estirpes celulares para lo que es destrucción articular o para lo que es inflamación en otros órganos. Entonces, al tener estas citoquinas elevadas en un paciente que tiene artritis reumatoidea, la lógica de la terapia biológica es bloquear todas estas citoquinas para que la respuesta no continúe.
y dentro de ellos originalmente se descubrieron el anti-TNF. Se veían que valores altos de anti-TNF se encontraban en artritis reumatoidea y creyeron por bien bloquear el anti-TNF. Pero también se ha encontrado interleuquina 6 elevada. Entonces comenzaron a buscar otra vía por la cual disminuir la inflamación y cortar el proceso de destrucción, que es a través de citoquina e interleuquina 6. O sea, hay anticuerpos que van a bloquear citoquina e interleuquina 6, ya sea en el suero o que el bloqueo sea a nivel del acople de su receptor celular. Son dos formas de bloquear la interleuquina 6, ya sea en el suero, a la citoquina, o bloqueo por competencia en el receptor donde se va a unir la citoquina y la interleuquina 6. Son dos formas, ¿ya? Y es ahí donde figura. Interleuquina 1 también se encuentra elevado, pero ¿cuál es el problema? Se han intentado muchas prácticas de poder ver cómo inhibir esta interleuquina 1, pero el fármaco es tan inmunosupresor que puede conllevar así a problemas de mortalidad por infecciones. O sea, poco se usa, casi no se usa anticuerpos contra interleuquina 1. ¿Qué sucede en los linfocitos? Cuando veíamos en artritis reumatoidea que la respuesta se daba a nivel de la articulación, se comenzaban a tomar muestras de biopsia de la articulación o de sinovia y se encontraban muchos linfocitos B, que inclusive formaban una especie de folículo linfoide. Y a nivel sanguíneo, la respuesta de linfocitos B era bien alta, se encontraban clonas de linfocitos C circulantes. Quiere decir que en artritis reumatoidea no solamente va a intervenir los linfocitos T, sino que también los linfocitos B tienen una acción directa. Cuando se comenzaban a ver en pacientes con cáncer o con linfoma que el bloqueo de linfocitos B ayudaba en aquellos pacientes que tenían una respuesta articular inflamatoria, se comenzó a aplicar en artritis reumatoidea y la respuesta ha sido buena. Por lo tanto, la aplicación o inhibición de linfocitos B con el uso del rituximab también tiene una respuesta adecuada. ¿Ya? ¿Qué sucedía con la célula presentadora y el linfocito T? Para que haya una respuesta, el macrófago o la célula presentadora me tiene que presentar al elemento extraño o al antígeno, venir el linfocito, reconocerlo para después estimular a los linfocitos B y formar anticuerpos contra ese antígeno. Esa es la respuesta inmune que habrán hecho, me imagino lo habrán desarrollado bien. Esa respuesta inmune empieza desde la presentación de la célula del macrófago con el acople de linfocito B. Ese acople se da a través de receptores y proteínas de unión. ¿Y qué pasa si yo le pongo una pared en medio y evito el acople? Al no haber respuesta, no haber acople, no va a haber respuesta. Y por lo tanto todo el proceso de inflamación tampoco va a actuar. Entonces, el abatacept, que es el que bloquea entre el linfocito T y la célula presentadora, tiene esa función. ¿Qué otro tenemos? ¿Cómo usamos los biológicos? Después de la falla del uso de los DMARDs, pasamos a la terapia biológica y en ella se usa normalmente un biológico, no se combinan biológicos. Se usa un biológico. Se puede usar anti-TNF o anticuerpos contra interleuquina 6. Cualquiera de los dos fármacos. Son los que inicialmente te dicen puedes usar. A la falla de la respuesta a estos biológicos puedes usar el que inhibe la presentación entre células T y célula presentadora, o conocido como abatacept. ¿Y qué sucede cuando ya me fallan todos estos? Lo podemos arreglar. Es complicado. Afortunadamente en los últimos años hay moléculas que han aparecido ya no bloqueando anticuerpos, sino se unen receptores celulares que son los receptores JAK y STAT a nivel celular, que va a inhibir la respuesta a nivel nucleolar ya.
Al bloquear estas pequeñas, me dicen pequeñas moléculas porque son orales en pastillas, bloquean o se depositan en los receptores JAK1, JAK2 o JAK3, van a inhibir la respuesta a nivel en el citosol, la respuesta de los STAT para que lleguen a estimular a nivel nucleolar. Por más que yo pueda tener valores altos de TNF o interleuquina 6, 1 o otras citoquinas en suero, van a llegar y no va a haber dónde depositarse y por lo tanto no va a haber acción. Las respuestas son buenas, tan buenas como en todas las estirpes de fármacos que estamos usando. No quiere decir que los últimos medicamentos son los mejores. Porque también, así como he visto los efectos tóxicos del metrotexate, existen efectos tóxicos también de los biológicos o de estas pequeñas moléculas. Y dentro de los efectos tóxicos son, al producir inmunosupresión, los pacientes pueden presentar cuadros de herpes, cuadros de infecciones que pueden ser severas, o alteraciones a nivel plaquetario, y que te puede producir trombocitopenia, o te puede producir problemas de trombosis, y también te puede producir por inmunosupresión tuberculosis. ¿Y hongos? Y también candidiasis, ¿no? Por inmunosupresión. Y después ya no tenemos más. Ya no hay más. Se siguen buscando otras drogas, otros medicamentos para controlar la artritis reumatoidea. Pero si vemos en los últimos 15 años con la aparición de los biológicos, la respuesta o el estilo de vida en el paciente con artritis ha cambiado bastante. Se le puede ofrecer fármacos que actúan muy bien y que bloquean muy bien. Pero todo empieza en ustedes, en poder hacer un diagnóstico temprano, un diagnóstico rápido, para empezar un tratamiento adecuado, medición, respuesta de acuerdo a la terapia, modificación de esquema de tratamiento, vuelvo a medir, vuelvo a evaluar, no paso a otro esquema de tratamiento y así hasta encontrar inhibición de la actividad de la artritis. Es lo que más o menos manejamos en artritis reumatoidea. ¿Cuánto cree que es un biológico? ¿Un metrotexate cuánto está? Bueno, ahora el hospital no lo va por el CIS, ¿no? Pero eso es barato. Debe ser un sol cada tableta, o menos de un sol cada tableta. Aunque para los pacientes del CIS es gratuito, ¿no? Una sulfasalacina puede ser un poquito más. Una leflunomida sí ya está un poquito más caro. Estamos hablando de un tratamiento mensual que puede ser 300 soles mensualmente. ¿Ya? Y un biológico, ¿cuánto cree que pueda estar una terapia biológica? 800 soles. 500 soles. ¿Un poquito más? 2000. Un tratamiento mensal está bordeando entre los 5.000 y 6.000 soles para una terapia biológica. Así es. Y si fuera una sola dosis que me va a ayudar, sería bonito, hago un esfuerzo. Tiene que usarlo mensualmente. ¿Y no lo cubre el CIS? No lo cubre el CIS. Lo estuvo cubriendo un tiempo. Pero el CIS depende de todos nosotros, ¿no? Depende de muchas cosas. De cuánto el Estado le aporte al Ministerio para la compra de fármacos. Si no hay, no le va a aportar. Y una paciente pobre que no responde a los medicamentos primarios de primera etapa, con AINES nomás, AINES, corticoides. Es difícil, no van a pasar a terapias. Lo ideal, claro, yo te digo, más o menos la secuencia del manejo farmacológico. Pero si la condición económica no hay, tenemos que hacer un poco de arte. En medicina hay mucho de arte, pero desgraciadamente pues, hay patologías que no te van a responder, no te van a controlar bien. Y que sí o sí necesitas esto, necesitas lo otro. Si no lo vas a ver a tu paciente condenado como se va a deformar lentamente, como habrán visto pacientes que venían en silla de ruedas, y jóvenes, algunas de ellas. Entonces la enfermedad no te va a discriminar si color de raza, la condición económica, el nivel educativo, no va a discriminar. Pero sí lo que se puede hacer es
mucha educación en un paciente para evitar justamente que haya abandono del tratamiento. Mucha educación porque los pacientes cuando se sienten bien desde el primer mes de que empiezan a usar, por ejemplo, un methotrexate, comienzan a dejar su medicación y decir, si ya estoy bien, ¿para qué voy a continuar? O solamente lo toman cuando le comienza a doler, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces la educación pasa por todos nosotros en poder enseñarle al paciente que la enfermedad no se va a ir así nomás. Y si se va, es buena hora. 10% de la población que tiene artritis reumatoidea se autolimita la enfermedad y se va. Pero te quedas con el 90%. Si tú haces un diagnóstico temprano de artritis reumatoidea y lo atacas a la artritis reumatoidea tempranamente, vas a llegar entre un 30 a 40% de remisión de la enfermedad, o sea, ausencia de enfermedad. Pero tienes que hacer el diagnóstico temprano. Y si es una RJ que se diagnostica cuando es joven y esta persona se embaraza, yo tengo entendido que a veces el embarazo aumenta las probabilidades. No. La patología, la fisiopatología de la IJ es diferente a la de la artritis reumatoide. ¿Ya? Ese es uno. Dos, el embarazo puede ser un factor más bien beneficioso para los pacientes con artritis reumatoide porque baja la actividad. Baja. Y eso tiene que ver un poco con el efecto de los linfocitos. Dentro de los linfocitos existe el TH1 y el TH2. ¿Sí? Esa alteración de los linfocitos TH1 y TH2 durante el embarazo te inhibe la respuesta inflamatoria. Entonces, por eso los pacientes con artritis reumatoidea dicen, mi gestación lo pasó normal. Recuerdo una paciente que tenía artritis joven, tendría sus 25 años. Tenía artritis reumatoidea que había empezado hace 2 años, salió embarazada y mejoró su artritis. Tanto así que solamente tomaba paracetamol durante el embarazo condicional. Después dio a luz, a los 4 meses se activó nuevamente la enfermedad, su artritis. Se suspendió la lactancia, se empezó el tratamiento y como que iba caminando la actividad más o menos y sale embarazada al año. Nuevamente mejoró su artritis. Y entonces se perdió desde un tiempo. Yo la conocí con un hijo, 2 embarazos. Estoy hablando hace 20 años atrás. Ahorita tiene como 5 hijos, 6 hijos. Y se da cuenta que ha salido, que cada embarazo se sentía mejor, así que se quería salir. Una forma de buscar un poco de inactividad. Claro, después va a ser un dolor de cabeza por otra cosa, ¿no? Para mantener los 6. Pero la artritis, doctora. Voy a ver, solo. Ya. Terminamos en unos minutos ya. Sí, no se preocupe. Entonces, la artritis reumatoidea, cuando tú buscas un estado de inactividad en ellos, le vas a cambiar, uno, su expectativa de vida y también su pronóstico de vida. Porque un paciente con artritis reumatoide ya tiene 10 años menos de pronóstico de vida, comparado a la población normal. Tiene una alta tasa de discapacidad. Cerca del 33% de los pacientes pierden el trabajo en el primer año. Estamos hablando de personas jóvenes, porque empieza la artritis, no empieza a los 60, a los 70, empezando en plena vida laboral o plena vida estudiantil. Entonces, es importante reinsertarlos a ellos, bajarles. O sea, la lucha nuestra es controlar bien la enfermedad para que ellos puedan defenderse en la vida diaria con su labor, sus estudios, que tenemos que controlar. Y las drogas de segunda línea son muy buenas, deberíamos tener. O sea, en Perú sí hay. Yo de forma particular tengo muchos pacientes en terapia biológica, porque tienen su seguro, porque su seguro lo cubre, sus seguros particulares, no de salud. En el salud tienen 3 drogas, etanercept, infliximab y adalimumab. Sí lo tienen como terapia biológica para los pacientes con artritis reumatoidea. En el salud. ¿Esas medicaciones cuáles son? Esos 3 anti-TNF. Anti-TNF. El problema es
que no se lo pueden dar a todos tampoco, porque el volumen va a ser restringido para cierto grupo de pacientes. Los más graves. Probablemente los más graves, los más severos, ¿no? Claro. Ya, entonces, pero si tú tienes una artritis que se mantenga en moderada, o bueno, o severa, eres candidato a usar una terapia biológica. En las artritis leve o en las artritis que ya están en remisión, ya no habría necesidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros usamos la droga como el metotrexato, sulfasalazina o combinando drogas, lo que buscamos es llevar a una remisión. O sea, nuestro objetivo es remisión de enfermedad, ausencia de enfermedad. Muchas veces no se logra, pero con que uno llegue a una actividad leve, está bien, es lo adecuado. Pero moderado, severo. Esa moderada sé que pasaba a ver ¿ya? Me preguntaba sobre los corticoides o antiinflamatorios. ¿Usamos corticoides? Sí. Hay que tener cuidado con la dosis acumulativa de corticoides que usamos en los pacientes. Por más que tú uses dosis bajas de corticoides, también hay una dosis acumulativa que te va a producir daño. Si yo uso dosis más altas de corticoides, voy a tener mayores complicaciones con los corticoides. Complicaciones como diabetes, como glaucoma, como síndrome de Cushing, ¿no? Hirsutismo y todos los cambios que se dan por el uso de corticoides, inmunosupresión inclusive, a dosis bien altas. Entonces, en artritis reumatoidea nosotros usamos dosis bajitas de corticoides, entre 2.5 y 10 miligramos de corticoides. Los 6 miligramos es la dosis máxima. La dosis máxima, mira, hay dosis que se puede usar un poquito más, de acuerdo a cada paciente, pero lo ideal es quitarlo en el camino. Porque se supone que el efecto del corticoide, y tan igual como el antiinflamatorio, tiene un tiempo de vida media y tiene un efecto rápido. Pero pasa el efecto del tiempo de vida media del fármaco y el paciente nuevamente se va a inflamar. Entonces, no hago nada tratando solo con corticoides o con AINES un paciente con artritis reumatoidea porque de fondo la enfermedad no lo estoy controlando. Y es lo que ocurre en muchos pacientes cuando se automedican. Usan corticoides porque se sienten bien y muchas veces usan más dosis de corticoides porque la inflamación es un poquito más fuerte. Entonces ya tenemos unas complicaciones por el uso crónico de corticoides. Se supone que si yo estoy usando una droga que va a modificar la enfermedad, como un metotrexato, entonces lo que voy a ver es que el paciente, al estar menos inflamado, voy a retirar el corticoide. Si empecé, por ejemplo, con 10 miligramos de prednisona y metotrexato ya hizo efecto al mes, las 10 de prednisona voy a bajarlo de repente a 5 o a 2.5 o de repente lo retiro, de acuerdo a la respuesta. ¿Eso es la dosis de impulso? ¿Pulsaciones? No, los pulsos de corticoides son megadosis de corticoides. Estamos hablando 1000 miligramos de metiprednisolona, un gramo. Como dosis mínima 7.5. Dosis fisiológica 7.5. ¿Ya? Pero de aún así, eso es lo que tu cuerpo, tu corteza adrenal produce. Pero tú le estás dando exógenamente corticoides. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que se altera también el eje, o sea, se adapta. Estoy usando corticoide exógeno, entonces me dice, pituitaria elabora menos hormonas. Entonces, tu cortisol va bajando. Y lo puedes inmunosuprimir la dosis de cortisol de tu corteza. Por eso los corticoides no se quitan bruscamente. Sí, es una reacción inversa. Claro, ahí existe un estado de inmuno de falta de respuesta, ¿no? Entonces, al no haber una respuesta tan rápida de la corteza suprarrenal, entras en un estado de insuficiencia adrenal. Entonces, cuando la dosis de reducción es progresiva, buscando realmente que se despierte bien ese eje, progresivamente, hasta quitarlo. Entonces, cuando lo quitamos, medimos cuánto está el cortisol plasmático, hacemos pruebas de estimulación de cortisol antes de retirar el cortisol en su totalidad. Que todo esté bien y tu cuerpo funciona con esa dosis de corticoide que elabora tu corteza. Así más o menos, hablando un poquito de corticoide. Y de AINES, bueno, sabemos que los AINES
bloquean a nivel de las prostaglandinas. Cuando existe un proceso de inflamación a nivel de la articulación, no solamente se produce anti-TNF, ni interleuquina 1, ni interleuquina 6, también hay prostaglandinas, hay bradykininas, hay todas las sustancias inflamatorias. Entonces, los antiinflamatorios al menos actúan en las prostaglandinas para disminuir inflamación, para disminuir dolor, para bajar la temperatura, ¿no? En algunos casos inhiben agregación planetaria. Entonces, nosotros buscamos un efecto de inhibir el dolor y de disminuir la inflamación con el uso de AINES. Sí. Doctor, ¿es necesario usar corticoides? No, porque si el paciente responde muy bien a la inflamación articular con AINES, puede usar un metrotexate con AINES y controle muy bien la enfermedad. No es necesario usar ¿Y corticoides. en qué casos es el ácido fólico? ¿Con los demás? Lo que pasa es que el metrotexate compite por la vía de los folatos, entonces va a bajar los niveles de ácido fólico. Si yo uso metrotexate, tengo que usar ácido fólico. Con hidroxicloroquina no. Ah, Con hidroxicloroquina no. No, problema no. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Han visto pacientes con artritis reumatoide en práctica? ¿Por qué no? Todavía. Ah, ok. Están en especialidad y los grupos que están ¿Y qué están haciendo ustedes? Hemos visto el lupus. Ya. Pero están haciendo el capítulo de reumatología como médicos internistas.